Hoy vamos a ver todo el proceso paso a paso de medios magnéticos, o como lo conocemos, información exógena 2016. Vamos a ver desde los puntos generales hasta el paso a paso de cómo lo podemos hacer en el sistema de Contai. Comencemos. Dentro de los temas que vamos a ver hoy tenemos estos puntos generales, los cuales nos hablan de las resoluciones que dieron lugar a la generación de los medios magnéticos 2016. Hablamos de la resolución emitidas por la DIAN, la resolución 112 del 29 de octubre de 2015 y la resolución 84 del 30 de diciembre del 2016, con algunos ajustes que le hizo a la resolución anterior. En resumen, seguimos todavía manejando los archivos en formato XML. No se agregaron nuevos formatos para este año, se cambiaron algunos de los topes, ejemplo en el formato 1001 para salarios, se agregaron nuevos conceptos al formato 1004 y al formato 1011, vamos a verlos más adelante. Se quitaron los conceptos 8301 y 8304 del formato 1004 y se quitaron del formato 1011 los conceptos 8103, 23, 8130 y otros que vemos allí en pantalla. Por todo lo demás es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si ustedes tienen codificados los medios magnéticos del año 2015, fácilmente podrán ingresar solamente a corregir estos nuevos conceptos y a revalidar los topes de los formatos. Miremos los 90 conceptos que se agregaron al formato 1011. Como vemos en pantalla, están todos los códigos de los conceptos nuevos. Y lo mismo los 5 conceptos que se agregaron al formato 1004. Toda esta información la van a encontrar en la resolución 84 del 30 de diciembre de 2016, emitida por la DIAN. Dentro de las personas obligadas a presentar la información exógena tenemos a los grandes contribuyentes, las personas naturales y asimiladas que tuvieran unos ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que tienen que presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio. Estos en grandes rasgos y otros que vamos a encontrar en la resolución 112. Algunos cambios en los topes encontramos, por ejemplo, en los formatos 1001, 1043, 1046 y 1016, que son los pagos o abonos en cuenta. Anteriormente teníamos en salarios un tope de 5 millones, ahora se deben de reportar los salarios en cualquier cuantía. También en los formatos 1008, 1051 y 1587 de deudores, lo mismo que los formatos para pasivos, los cuales tienen la obligación de reportarse a cualquier monto sin tope y por lo tanto no tienen menores cuantías. Dentro de estos topes en los formatos, tengamos en cuenta en el formato 1001 de pagos y abonos en cuenta, el tope general es de 100.000 pesos y recordemos que los salarios entonces ya no tienen ningún tope, según el parágrafo 5 del capítulo 18.2. Esto lo van a encontrar, como ya lo hemos mencionado, en la resolución 112, las cuales ya ustedes deben de tener a la mano y el conocimiento para presentar los medios magnéticos. El formato 1007, estamos hablando del formato de ingresos, topes de 500.000, IVA generado sobre una base mínima de 500.000 pesos, y como ya vimos, deudores y pasivos que ya no tienen tope. Y para el formato 1011 de accionistas es de 1 millón de pesos. Tenemos las fechas de inicio que están en este momento estipuladas en la resolución. A la fecha de haber hecho este video
estamos a grandes contribuyentes 29 de marzo y las personas jurídicas y naturales a 12 de abril. Recordemos que el año pasado igualmente se dieron unas fechas iniciales y por resolución cambiaron estas fechas a mitad de marzo del año anterior. Entonces esperemos, estas son las fechas iniciales que tenemos de presentación. El sistema de Contaí tiene entonces varios formatos con su respectiva versión. Recordemos que las versiones y los nombres son dadas igualmente por la resolución. Tenemos los formatos que vemos en pantalla. 10.01, pagos y abonos en cuenta, en este caso la versión 9. Recordemos que todos estos formatos los tiene el sistema implementados, sin embargo ustedes no tienen que parametrizarlos todos, solamente van a parametrizar los que necesiten. Dentro de los formatos tenemos para un grupo de empresas específica, en este caso para consorcios y uniones temporales, este listado de formatos que vemos a continuación, que en esencia son los mismos del anterior, pero diseñados específicamente para consorcios y uniones temporales. También para el grupo de empresas con contratos de mandato o administración delegada, tenemos los formatos que vemos en pantalla. Y para los contratos de exploración, explotación de hidrocarburos y gases y minerales, también para un grupo de empresas específico, los formatos que vemos allí. Tengamos en cuenta que de acuerdo a la resolución, los diferentes formatos deben de presentar algunos valores, ¿cierto? Dependiendo del concepto que se necesite reflejar en los formatos. En este caso, 10.01, que es el pago o abonos en cuenta y retenciones practicadas, y los demás que son exactamente los mismos, pero recordemos, para los grupos de empresas que vimos anteriormente, contratos de mandato, contratos de exploración, entre otros. Miremos que el formato 10.01 es el formato que más columnas contiene, es el formato más complejo para presentar la información exógena, porque se deben de presentar por cada concepto, ejemplo, honorarios, servicios, los pagos abonos en cuenta, si tienen IVA de mayor valor, retenciones en la fuente practicada, todas estas columnas entonces que vemos en pantalla. ¿Qué columnas encontramos en el formato 10.06? Tenemos solamente 3 columnas o valores a los que debemos de reportar: impuesto generado, IVA recuperado en devoluciones, en compras anuladas, rescindidas o resueltas, y el impuesto al consumo. Es un formato, digamos, más sencillo en el que se reporta, aunque información importante, en menos volumen. Recordemos el formato 10.07 es el de ingresos recibidos, ingresos brutos, ingresos a través de consorcios, fiducia, ingresos recibidos a través de terceros, y si hay devoluciones. Entonces, dependiendo del concepto a reportar, en este caso el formato 10.07, debemos de elegir uno de estos valores. Estos son algunos de los pasos generales o lo que debemos de conocer previamente a ingresar la información al sistema de Contaí, ya que el éxito de generar bien la información de medios magnéticos en el programa depende además de la información contable, que la llevemos bien discriminadas por sus cuentas contables. Es también muy importante conocer a profundidad la resolución, ¿cierto? Aquí en el sistema nos ayuda a plasmar la información que tenemos en las resoluciones. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos para plasmar la información exógena y poderlo hacer desde el sistema? Lo primero, tener a la mano las resoluciones 112 del 29 de octubre del 2015 y la resolución 84 del 30 de diciembre del 2016, ambas emitidas en la DIAN. Estas resoluciones, el sistema de Contaí en las últimas versiones de 2017, las podemos descargar desde las noticias al inicio. Recuerde que en las noticias al inicio podemos encontrar las últimas noticias o novedades que tenemos en el sistema. En este caso, versiones 2017, tenemos el documento de medios magnéticos,
el que estamos siguiendo en estas diapositivas, las resoluciones, las cuales pueden descargar directamente desde el programa en formato PDF. Entonces ahí tenemos las herramientas, tenemos la información y con esto podremos pasar entonces a sacar o a parametrizar los medios magnéticos en el sistema de Contai. Dentro del paso a paso que nosotros sugerimos para realizar el proceso de medios magnéticos o la parametrización de medios magnéticos, sugerimos como primer punto la revisión del archivo de NITS. Es una sugerencia, no es una obligación que este sea el primer paso a seguir para la revisión de los medios magnéticos o la generación. Solo es una sugerencia porque de acuerdo a cómo tengamos el archivo de NITS en el sistema de Contai, pues podremos generar más fácilmente medios magnéticos. Recordemos que en el archivo de NITS, cuando estemos creando un tercero, procuremos que ese archivo de NITS esté lo más completo posible. Como vemos en pantalla, todos los campos resaltados en azul o con la flecha azul son los campos obligatorios para medios magnéticos. Entonces, en la medida que estos campos estén completamente diligenciados, cuando vamos a parametrizar medios magnéticos y a presentar la información exógena, pues no tendremos que hacer reprocesos para que estos terceros entonces tengan los campos completos. Sabemos que a veces es un poco complejo, pero entonces esto les va a evitar y les va a ahorrar un poco de tiempo en la parametrización. De todas formas, el archivo de NITS es un archivo que podemos estar revisando constantemente durante todo el proceso de generación y de parametrización de los medios magnéticos en el programa de Contai. Como paso obligado, ya para la parametrización, sí debemos de empezar entonces con la codificación de los formatos. Recordemos que el sistema presenta varios formatos, pero ustedes solamente van a parametrizar los que tengan que informar, ¿cierto? No van a parametrizar algo que no tengan que presentar. Vamos al programa. En el programa de Contai, en las versiones 2017 vamos a encontrar por el menú de otros medios magnéticos año 2011 hasta 2016, ¿cierto? Recordemos que a partir del año 2011 el proceso de medios magnéticos no ha variado, por eso lo tenemos todos en ese rango de fechas. Mantenimientos, codificación de formatos. Siempre el sistema nos va a solicitar el año. Recordemos que en este caso el año va a ser 2016, ya lo trae por defecto. Siempre el sistema entonces nos va a cargar por defecto el año 2016 en todos los procesos que tengamos que hacer para generar estos medios magnéticos. Lo primero que nos solicita el programa de Contai en la codificación de formatos es el formato o el código del formato. Recordemos que los nombres y los códigos están definidos igualmente en la resolución. El formato 1001, por ejemplo. Recordemos que este formato, según las indicaciones de la resolución, se llama pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. Lo importante en esta primera parametrización o en este encabezado es el formato, el código del formato. El nombre lo podemos modificar en cualquier momento. Es importante el código porque de acuerdo a ese código del formato es que el sistema de Contai nos va a traer todos los conceptos y tipos de operación que se deben de generar para medios magnéticos. Recordemos a mano la resolución 112, la cual nos indica que el tope general para este formato específico es de 100.000 pesos. Formato 1001. Conceptos o tipos de operación. Solamente nos van a aparecer los conceptos o tipos de operación relacionados en la resolución para este formato específico. Aquí no nos va a salir ningún código del 1003 o del 1006, solamente del 1001. En la parametrización debemos de elegir
cada uno de los conceptos o tipos de operación con los que hemos tenido transacciones a lo largo del año gravable 2016. En el ejemplo, el tipo de operación por honorarios. Recordemos que según las columnas del formato 1001, honorarios debemos de reportar, sean los pagos o abonos en cuenta deducibles o no deducibles, y esa información está relacionada en el movimiento contable en las cuentas que parametrizamos en nuestro archivo plan de cuentas, ¿cierto? Los podemos llamar con F2, buscamos el código de la cuenta o el rango de cuentas que utilizamos, en este caso honorarios, para pagos o abonos en cuenta. Hay que relacionarle los tipos de valor. Recordemos que el formato 1001 tiene 12 tipos de valor o 12 columnas que se deben de reportar según el concepto o tipo de operación. En el ejemplo, pagos o abonos en cuenta deducibles. Cuando estamos hablando del campo de menor cuantía, sí o no va a estar dado de acuerdo al tope que tenga asignado el formato. En este caso, como estamos en el formato 1001, que tiene un tope de 100.000 pesos, debemos de asignarle en menor cuantía sí, para que el sistema valide cuáles son los valores por cada beneficiario, por cada tercero, que estén por debajo de este tope y lo pueda llevar a menores cuantías. Recordemos que lo que esté por debajo del tope va a ir a un NID 22 o 222, 222, 222, que es el NID de menores cuantías, donde se va a relacionar la información que no cumplan con el tope, en este caso del formato 1001. Y para determinarle al sistema de esas cuentas contables, de este concepto o tipo de operación que estemos generando, ¿qué información nos va a llevar de todo el movimiento contable que tenemos a lo largo del año gravable? Debemos de definirle el origen valor. El sistema nos habilita 4 orígenes de valor. El primero de ellos es el saldo final. Por lo tanto, me trae de las cuentas de honorarios el saldo final a diciembre 31 del 2016 que tengamos en la contabilidad. Si le decimos solamente débitos, nos traerá los débitos, solo los créditos o la diferencia entre débitos y menos créditos. En la mayoría de los casos, posiblemente vamos a utilizar el saldo final, ¿cierto? De acuerdo a las cuentas contables. Recordemos que los gastos, cuentas de retención, son cuentas que inician en cero en enero del año gravable y por lo tanto me van a alimentar la información de enero a diciembre de esas cuentas específicas. Pero podemos encontrar en algunos casos que solamente necesitemos los débitos. Puede ser el caso del formato, o el concepto más bien, 5008, compra de activos fijos. En este caso, como son compras de activos, recordemos en la cuenta 15, son todos los valores débitos de las compras del año, entonces allí vamos a llevar como origen de valor simplemente los débitos. Entonces recordemos, el origen de valor va a depender del tipo de valor a reportar, de acuerdo al concepto y a las cuentas contables que hayamos definido en esta primera parametrización del formato. Pero por otro lado, dentro de los mismos conceptos de honorarios, en el ejemplo que estamos llevando, también yo tendría que reportar las retenciones practicadas, ¿cierto? Entonces, las retenciones en una cuenta 2365 o en el rango de las cuentas de retención, le asignamos la cuenta específica de honorarios que utilicemos en la información contable. Pero en este caso el tipo de valor no va a ser un pago o bono en cuenta, sino en este caso el quinto valor que hace referencia a la retención en la fuente practicada a título de renta. En este caso el sistema nos va a reportar fuera del pago o bono en cuenta deducible por cada uno de los beneficiarios o por cada uno de los terceros, también las retenciones que se practicaron en esta operación, en esta transacción de honorarios.
Menor cuantía, recordemos que la menor cuantía va a depender si el formato tiene o no tope, y el origen de valor, saldo final, en este caso para las retenciones en la fuente. Hasta aquí es la parametrización y debemos de hacerlo formato por formato. Todos los conceptos o tipos de operación que nos da el sistema, o mejor, que nos dicta la resolución. Entonces lo mismo podemos hacer con comisiones, servicios, arrendamientos, salarios y demás pagos laborales. Todos los conceptos que necesitemos reportar en este formato 1001, recordando los tipos de valor y el origen de valor de esas cuentas contables. Después de codificar uno a uno todos los formatos que tengamos que reportar a la DIAN, estos formatos en cualquier momento son susceptibles de cambios, de ampliar los rangos, de agregar cuentas nuevas. Sí, no están fijos, siempre son susceptibles de cambio, porque vamos a estar revisando y posiblemente tengamos que volvernos a corregir. En el paso 2, también tenemos que codificar los centros de costos. Cuando hablamos de la codificación de centro de costos, estamos hablando de cuando se deben de reportar los conceptos que se vayan a informar bajo un NID del mandante. Entonces, en esta parametrización, lo que relacionamos es unos centros de costos que tuvimos que haber manejado en la compañía para relacionar un NID del mandante. Los vamos a utilizar en los formatos que nos pidan un tercero, como por ejemplo en los formatos destinados para los consorcios, las uniones temporales. Y recordemos que contablemente se tiene un centro de costos para cada uno de esos terceros. Un centro de costos o un rango de centros de costos. Entonces, el sistema tiene la capacidad de, para estos formatos en los que hay que reportar, además del beneficiario, reportar el tercero o NID del mandante para esos consorcios y uniones temporales. Listo, recordemos que los formatos en los que nos va a solicitar esta información son los que tenemos aquí relacionados en la diapositiva. Un ejemplo de ellos es el formato 1016 o el 1043 para consorcios y uniones temporales. En el programa los vamos a encontrar por el menú de Otros, Medios magnéticos, los años, Codificación de formatos. Aquí entonces vamos a relacionarle al año 2016 un centro de costos inicial, final y el NID del mandante relacionado a ese centro de costos o a ese rango de centro de costos. Siguiendo con el paso a paso, vamos a encontrar un cuarto paso que hace referencia ya a la generación de los medios magnéticos. En este proceso de generación, entonces va a depender de lo que hayamos hecho en el primer paso en la codificación. Recordemos que la codificación es siempre susceptible de cambio, entonces yo puedo igualmente generar las veces que sean necesarios. ¿Cuándo tengo yo que generar en el sistema? Solamente tengo que repetir la generación cuando haya hecho cambios en el movimiento contable, cuando haya hecho cambios en la codificación de los formatos. Ejemplo, una cuenta que me hacía falta, un concepto que me hizo falta. En esos casos yo tengo que generar de nuevo medios magnéticos para que me asuma esos cambios, ajustes de movimiento, codificación de formatos. Si yo hago cambios en terceros o en el archivo de NIDs, solamente en ese cambio yo no tengo que volver a generar medios magnéticos. El sistema me va a hacer una pregunta que debemos de tener muy en cuenta. Desea inicializar el archivo y nos da dos opciones. La opción de sí nos va a indicar de que las generaciones de medios magnéticos que hayamos hecho previamente nos las va a eliminar y nos va a generar nuevamente los registros con los cambios que haya tenido lugar, como ya les había indicado, algunos aspectos en los que yo tendría que volver a generar
Si le digo no, el sistema me va a conservar los cambios que manualmente yo haya hecho en el menú de corrección, que vamos a ver más adelante. Entonces todos esos cambios que manualmente yo haya hecho en el sistema y yo quiera conservarlos, le debo decir que no para que el sistema no me elimine y me vuelva a generar desde cero. Si le digo sí, el sistema nos sacará esta advertencia: el proceso eliminará los registros del rango de formatos seleccionados y los generará nuevamente. ¿Desea realizar el proceso? Le vamos a decir que sí. Esta es entonces la ventana de generación. Nos pregunta incluir centros de costos no codificados. Recordemos que los centros de costos los codificamos en el paso anterior para todos estos formatos que manejen NID del mandante, tercero, consorcio o unión temporal. Y el porcentaje en el formato 1010 automático. Recordemos, el formato 1010 es el formato de accionistas. Si yo tengo la cuenta que maneja tercero y tengo esos aportes de los accionistas discriminados por cada NID, entonces el sistema me va a calcular automáticamente el porcentaje. Periodos de generación. En este caso, el año grabable de 2016, desde enero hasta diciembre del año 2016. Yo puedo decirle al sistema: genéreme todos los formatos codificados, dejando en blanco el campo de los códigos de formato, o darle el formato que específicamente yo quiera volver a generar. Al darle a aceptar, el sistema empezará a buscar todas las cuentas contables, los formatos que hayamos parametrizado. Esta generación o esta primera generación puede demorar un poco de acuerdo al volumen de información, de formatos que yo haya codificado, y por lo tanto entonces el sistema, al traer la información de varios periodos contables, de varios terceros, de varias cuentas contables, como les digo, puede demorar un poco en esa primera generación. Esta es la primera parte de los medios magnéticos. Hagamos un recuento. Revisión del archivo de NIDs, digamos, es una sugerencia en este caso para el sistema. Codificación de formatos, solamente vamos a codificar los formatos que realmente necesitemos informar. Codificación de centros de costos, para los formatos que requieran que se presente la información por cada NID del mandante, sean consorcios, uniones temporales, y que yo la información la haya llevado en todo el año en las cuentas contables por centros de costos. Y el cuarto paso, en esta primera parte de la generación, es la generación de los medios magnéticos, donde el sistema asume toda esa codificación anterior y me va a cargar la información generada de medios magnéticos, en este caso año 2016. Una vez entonces codificados los formatos y generada la información por el sistema, es importante ahora revisar la información que me ha generado el sistema. Para esto el sistema cuenta con varios informes que me permiten revisar esa información. Como vemos en pantalla, el sistema nos va a habilitar dentro del menú de otros medios magnéticos varios informes que nos facilitan entonces esta revisión. Ejemplo de ellos son el informe general. Este informe general nos va a mostrar la información resumida por todos los formatos y las columnas o valores que generó en esa primera parte de la generación. Este informe nos va a mostrar horizontalmente. Recuerden que dependiendo de los informes nos van a mostrar más o menos columnas. Ejemplo, el 1001 nos va a mostrar hasta 12 columnas. Entonces el sistema por defecto lo va a imprimir horizontalmente para que tengamos acceso a cada uno de esos formatos. Este informe nos va a ayudar entonces a la revisión. Es un informe resumido por cada uno de los formatos y los conceptos, en este caso sin identificar terceros, ¿cierto? Nos muestra
También, en el caso de los formatos que manejen del NID del mandante, marcándole la opción del NID del mandante nos va a mostrar todos esos terceros generados para los formatos que lo manejen. Miremos entonces el ejemplo de medios magnéticos generado en este informe general. Nos muestra entonces, por un lado, el formato, las retenciones por salarios, que en este caso es un concepto, cada uno de los terceros y los valores generados de acuerdo a este formato 1003. Dentro de los informes tenemos el informe de menores cuantías. Recordemos que muchos de los informes manejan topes y es necesario identificar con estas menores cuantías qué valores, y también mostrando el NID que lo originó, están por debajo del tope a reportar y cuáles me llevo entonces al NID de menores cuantías. El NID de menores cuantías no es un NID que tengamos que crear en el archivo de terceros de Contaí. Es un NID que el sistema ya tiene por defecto para relacionar esos terceros que no cumplan con el tope. Este es uno de los ejemplos, sin mostrar el NID origen, simplemente nos lleva por concepto, por formato y por concepto, los valores reportados en menores cuantías. Y marcándole el NID origen, podemos verificar la misma información, pero en este caso de los terceros que el sistema me está reportando menores cuantías. Otro informe de revisión es la revisión de cuentas. Esta revisión de cuentas nos va a permitir revisar cuentas que de pronto no haya incluido en medios magnéticos y que son necesarias para la generación de alguno de los formatos, o las cuentas que yo de pronto haya repetido en varios formatos o en varios conceptos. Esto nos ayuda a la revisión. A veces podemos encontrar información duplicada o información doble en los formatos y puede verse a que estamos repitiendo cuentas o que nos haga falta algunas cuentas contables. Este es uno de los ejemplos. Miremos en la cuenta, el nombre de la cuenta y los formatos y en los conceptos que están repetidas esas cuentas. Dentro de la revisión de los terceros, que era el paso inicial que sugeríamos en esta parametrización de los medios magnéticos, hay un informe posterior a la revisión de esos campos que nos permiten detallar cada uno de los campos que tiene el archivo de NIDs, que son obligatorios para la presentación de la información exógena y que tengamos en blanco o estén vacíos en el archivo. Nos va a ayudar entonces a revisar cada uno de los terceros, cuáles campos me hacen falta, y yo puedo ir entonces a corregir mis archivos de terceros. Más adelante vamos a ver otro informe que también nos ayuda con esta validación. Detallado por NID es otro de los informes. En este caso nos va a mostrar organizado por cada tercero, detallando cada uno de los formatos, conceptos y los valores que está discriminado por cada uno de los terceros, ¿cierto? Uno a uno, detallado por NID. En pantalla vemos un ejemplo de este informe detallado por NID, donde nos muestra un tercero, los formatos en los que tiene información reportada y en cada formato los conceptos y valores. El informe codificación de formatos, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a sacar un reporte de esa codificación que hicimos inicialmente de los medios magnéticos, ¿cierto? Informes que nos van a ayudar a verificar los rangos de las cuentas que relacionamos, conceptos y formatos. Este es un ejemplo del informe. Miremos el 1001, las cuentas iniciales y finales o rango de cuentas y los conceptos que tiene asociados cada uno. Y por último, dentro de este menú de informes del sistema, vamos a encontrar unos informes especiales que se llaman revisión valores por cuentas NIDs.
Este es el único informe que vamos a encontrar en el sistema que nos va a tener en cuenta el origen contable o la naturaleza de la cuenta de esos valores que calculó el programa de Contai. Podemos generar dos tipos de informe. En el orden NIT, formato, concepto, cuenta, o formato, concepto, cuenta y NIT, dependiendo de la necesidad que tengamos para revisar esta información contable, podemos marcar uno o el otro. Recordemos que aquí el sistema nos lleva los valores por la naturaleza de la cuenta. Aquí tenemos un ejemplo del formato 1003, una cuenta de retención en la fuente, que nos muestra la naturaleza negativa, ¿cierto? La naturaleza crédito. Este es otro ejemplo para el caso de los salarios, una cuenta del gasto, que son cuentas de naturaleza débito, por lo tanto nos va a mostrar la información de los terceros, pero en este caso con los valores débitos. Pero no solamente tenemos entonces los informes dentro del menú de medios magnéticos, también vamos a encontrar en reportes maestros unos informes donde podemos revisar los terceros, solamente los terceros que se reportaron bajo medios magnéticos. Miremos que esta opción de revisión debe ser posterior a la generación, ¿cierto? Porque en este caso el sistema me va a incluir en el informe solamente los NITs que generaron información de medios magnéticos. Yo puedo tener 1000 terceros creados en el sistema, pero de esos 1000 solamente 300 se me van a reportar en la información exógena, entonces esos 300 son a los que yo voy a prestar mayor atención para la revisión de cada uno de los campos. Tengamos algo en cuenta en esta revisión de los terceros y es una columna que se llama vigente. Recuerden que en el sistema el archivo de NITs yo lo puedo inactivar por algún motivo, haberlo creado mal, ¿cierto? O le haya dado un numerito mal en el número de identificación y tuve que inactivarlo y ese tercero puede que tenga información o me esté reportando información exógena. Y como tiene un error, entonces la recomendación es que se corrija la información de ese tercero, puede ser por un proceso de cambio automático de NITs que el mismo sistema maneja para trasladarle la información de ese NIT incorrecto a un NIT que esté correcto y es el que se va a reportar a la DIA. Todos estos informes me van a permitir entonces revisar la información y en la medida que vaya revisando, pues necesariamente voy a tener que corregir la información de medios magnéticos. Entonces estos dos pasos, la revisión de informes y la corrección van a estar en constante movimiento, ¿cierto? Yo reviso los informes, encuentro errores o me faltó parametrizar algo en la codificación, corrijo, vuelvo y genero, sigo revisando, sigo corrigiendo. El sistema entonces me permite, a través del menú de otros medios magnéticos, año 2011 hasta 2016, en mantenimientos ingresar a la corrección de los formatos. Recuerde que todos estos cambios son bajo la responsabilidad de cada uno, ya que van a alterar los valores que generó inicialmente el sistema. Errores que pudieron ser ocasionados por una mala creación de una cuenta o no haber discriminado correctamente, ejemplo, lo que eran gastos deducibles y lo que eran gastos no deducibles, para lo cual yo tendría que discriminarlos bien en el sistema. Todos estos cambios que yo haga manualmente en este menú de corrección, el sistema me los va a validar o me los va a conservar al momento en que yo genere entonces el formato XML. Es importante en este punto recordarles que todas las correcciones que yo haga manualmente en el sistema, el sistema me las va a conservar en caso de que yo tenga que volver a generar la información para que yo no tenga que estar
corrigiendo constantemente por cada generación que haga en el sistema. Entonces, estas correcciones manuales me las conserva, siempre y cuando al momento de generar, cuando el sistema me pregunte inicializar el archivo, le digamos que no. Una vez revisada la información y haber hecho las correcciones manuales, vamos a pasar ahora a lo que denominamos la exportación o la creación como tal del formato XML, que en últimas es el formato que yo voy a cargar a la DIAN, el que voy a reportar a la DIAN. Por el menú de otros medios magnéticos vamos a encontrar la exportación de formatos XML. En este punto, el sistema tiene la opción de generar directamente el formato XML con la estructura definida en las especificaciones técnicas que nos da la DIAN para la creación de cada uno de los formatos, el nombre de archivo, la estructura del archivo plano, entre otros, ya están definidas entonces bajo este formato XML, el cual ya Ilimitada se encargó de estudiar y de parametrizar para que cumpla con las especificaciones técnicas que da la DIAN. Pero también, además del archivo XML, podemos generar el archivo en Excel. En este caso, el archivo en Excel también podría ser un informe de revisión, ya que tenemos un mayor conocimiento de la herramienta Excel, un manejo en esta herramienta, podemos llevarlos a Excel y allí hacer las revisiones. Consejo: llevarlo a Excel solamente para efectos de revisión, ¿cierto? Para eso el sistema entonces nos genera directamente el XML. Entonces, si yo lo quiero llevar a Excel para efectos de revisión, si esa revisión en Excel me lleva a hacer alguna corrección en el sistema, es importante entonces hacerlo en el sistema mismo para que conservemos ahí el registro de esos cambios y en la medida que vamos generando nuevamente los XML no tengamos que estar repitiendo la información. Conceptos de inserción o reemplazo. Recordemos que es importante definir si el formato XML es una inserción o es un reemplazo, porque esto también nos va a dar, según las especificaciones técnicas, el nombre al archivo. Año de envío, para nuestro caso 2017. El número de envío también es importante darlo, y en la medida que vamos generando los XML, el sistema automáticamente va a llevar el consecutivo de cada uno de los formatos. Fecha de envío, la fecha en la que se va a cargar el formato XML, y puedo darle un rango de formatos o generar todos los formatos al mismo tiempo, ¿cierto? Formato 10.01, formato 10.03, uno a uno, o simplemente dejarlo en blanco para que nos saque todos los formatos que ya codificamos, que ya generamos, revisamos y corregimos, y que en última instancia entonces es el formato que yo voy a llevar a la DIAN. Las fechas de generación, en este caso estamos hablando del año grabable 2016, del 1 de enero del 2016 a diciembre 31. Y el directorio donde el sistema me guarda la información o los archivitos XML, que si podemos ver es la carpeta del usuario con la que estamos trabajando en el programa de Contai. En este caso el sistema me va a generar cada uno de los formatos XML de acuerdo a esa codificación inicial que le dimos en el primer pasito de codificación de formatos, lo que ya hemos visto a lo largo de este video. Por último, ya es la validación de este archivo. La validación de este archivo ya se va a hacer ya por fuera del sistema de Contai. Ya eso es una herramienta que nos facilita la DIAN, que es el prevalidador, el cual podemos descargar efectivamente desde la página de la DIAN. Vamos a abrir este prevalidador, ¿cierto? Que previamente ya lo debemos de tener instalados en nuestros equipos de trabajo. En este caso tenemos la versión 2016, ya que al momento del video pues la DIAN no ha sacado la versión para efecto de medios magnéticos del año grabable 2016.
Ya ustedes tienen un manejo importante en esta parte del prevalidador, ¿cierto? Ya en este caso solamente quiero mostrarles que esa estructura de los archivos XML es una estructura correcta, que es una estructura que ilimitada ya tiene estudiada, que por lo tanto no vamos a tener inconvenientes con estos archivos XML. Voy a cargar en este caso el archivo o el formato 1001. Recordemos que vamos a tenerlo grabado en nuestra carpeta del usuario. Y este es el archivo de Muisca. Recordemos las características técnicas que debe tener el archivo. No modificarlas para que no tengamos inconvenientes al momento de validar el archivo. Si miramos en pantalla, el archivo está conformado correctamente, por lo tanto podríamos ir al formato, cargar el XML con los registros que se hayan generado por cada uno de los formatos. Aquí en este paso ya es identificar si de pronto hay campos que son obligatorios para la presentación de la información exógena, el cual el prevalidador entonces nos va a ayudar a verificar antes de ya cargar la información como tal a la DIAN. Es importante realizar la validación del archivo en el prevalidador de la DIAN para determinar entonces la buena estructura de la información y que no nos falten campos en el sistema. Recordemos entonces, la información exógena o el éxito de la información exógena o medios magnéticos 2016 va a depender en gran medida de cómo hayamos llevado la información contable a lo largo del año, en este caso el año 2016, la información en sus cuentas contables bien discriminadas, detalladas por tercero, y para el caso de los consorcios también detallada por centro de costos. También va a depender en gran medida del conocimiento de la resolución. El sistema está parametrizado de acuerdo a las resoluciones, pero usted es el que le debe dar las indicaciones para que esa resolución quede bien plasmada en el sistema. Recuerde que Contaí es la herramienta que le va a permitir presentar de una forma ágil y sencilla la información exógena 2016 a la DIAN.